por su presencia y gracias porque nos permiten este día poder reunirnos para glorificar, para alabar y para exaltar su santo nombre. Gracias por su presencia y gracias por el tiempo que se han tomado para estar en la casa del Señor. Queremos seguir en el día de hoy con nuestra enseñanza, con nuestra prédica de qué significa santificación o qué es la santificación o qué es santidad. ¿Sí? Estábamos viendo la semana pasada 4 puntos bien importantes. Entonces, en el día de hoy quiero continuar con los otros 4 puntos restantes y quisiera que fueran a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y dice la palabra del Señor: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Algo bien importante. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Esa ha sido nuestra base, nuestra cita bíblica de base. Pero la santificación no es obra de los hombres. La santificación no porque vayas a ver a ciertas personas y te rocien agüita, ya con eso te consagraste o ya te santificaste. Entonces, la santificación no es obra de los hombres. La santificación es obra de Dios y de su pueblo. Vamos a seguir hoy viendo diferentes, vamos a ver varias citas bíblicas y quiero que ustedes pongan mucha atención a lo que vamos a seguir leyendo. ¿Sí? Decíamos, la santificación es obra de Dios y de su pueblo. Y dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados, fíjense lo que habla, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? La palabra, para que usted entienda, es de que usted debe de estar perseverando. ¿Sí? Usted debe de perseverar en la palabra de Dios. Usted debe de perseverar en poder mantener su salvación. Entonces, con temor y con temblor nos presentamos ante el Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, a fin de que realicemos la voluntad de Dios en la santificación. O sea que nos tenemos que mantener 24/7 en esa presencia del Señor, haciendo, así como dice, así como el querer, como el hacer, su buena voluntad, para que nos mantengamos en esa santificación. Los creyentes deben de participar en la obra santificadora del Espíritu, dejando de hacer lo malo. ¿Sí? Volvemos otra vez, volvemos otra vez, ¿sí? A poner énfasis en este punto, ¿verdad? Capítulo 6, 1 y 2 de Romanos. ¿Qué pues diremos? Óigalo.
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Por lo que les hemos muerto al pecado, por los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si usted ya decidió el camino de seguir al Señor, usted debe de mantenerse perseverando en el camino del Señor. No volver otra vez atrás, no volver otra vez al viejo, a las viejas costumbres, al viejo hombre, ¿sí? Porque ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Purificándonos, ¿sí? No necesitamos meternos en un filtro para purificarnos. No necesitamos pasar por alguna máquina para purificarnos. Nos purificamos con la sangre poderosa de Jesucristo. Amén. De todo lo que nos contamina al cuerpo y al espíritu. Amén. Entonces, hay algo bien importante que debemos de entender y que debemos todo el tiempo de estar conscientes. Nos tenemos que alejar de las cosas que nos alejan de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, óigalo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No dice que solamente los perfectos mantengámonos en la santidad del Señor. Dice, tenemos que perfeccionar. ¿Cómo se perfecciona algo? ¿Sí? Hay una máquina que rectifica, ¿sí? Que es, son unas navajas, se le meten ahí los fierros y empieza a hacer la rectificación porque está chueco, porque no lo cortaron derecho. La máquina esta lo hace que quede completamente derecho. Entonces, cada vez que usted le da vuelta a la navaja, va quitándole todas esas impurezas, si es óxido, si quedó algo ahí, va poco a poquito la navaja haciendo rectificación, limpiando todo ese metal que necesita ser limpiado. Esa es un ejemplo. De esa misma manera, nosotros nos rectificamos, perfeccionándonos cada día de nuestras vidas para alcanzar, ¿sí? Y mantenernos en esa salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Necesitamos que simplemente nada más mantenernos haciendo el bien y alejándonos de todo lo malo. Simplemente perseverando en hacer las cosas buenas para que algún día seamos completamente perfectos, pero cuando ya estemos con el Señor. Amén. Entonces, esa es parte de algo de lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que Él quiere que nosotros, no es que seas perfecto, Él no quiere perfección, Él quiere nada más perseveración en Él. Amén. Que perseveres en tu oración, que perseveres en la Biblia, en estudiar la Biblia, en el estar aquí, perseverar. Esa es la palabra correcta, perseverar, para ser rectificados, para alcanzar la perfección. Amén. Ese material, cuando termina el torno de limpiar todas las impurezas, queda totalmente perfecto, porque hasta le meten el calímetro para ver si tiene el espesor, la medida, o si realmente quedó derecho. Así Dios nos está purificando, línea por línea, día a día, para que algún día seamos completamente perfectos delante de Él. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que tener ese temor y ese temblor para hacer su voluntad y no la nuestra. Amén. Entonces, Romanos 6:12 dice, no reine, pues, óigalo,
el pecado en vuestro cuerpo carnal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, no debe de reinar en nosotros el pecado. Al contrario, dice la palabra del Señor que el pecado no se enseñorea más de mí, porque yo lo tengo bajo mis pies. Amén. El enemigo debe de estar ahí, porque el enemigo es el que le causa el pecado. ¿Sí? Porque usted cede al llamado de él. Usted lo que debe de ceder es al llamado de Cristo, que debe de estar aquí, que debe de estar en su iglesia, que debe de juntarse para alabar al Señor, que debe de estar en un lugar para glorificar al Señor y juntarse con gente que ama y teme al Señor verdaderamente. Amén. Esa es la importancia de todas las cosas. No importa nada más otra cosa más que eso. ¿Qué otra cosa puede librarnos del mal sino que Cristo Jesús? Amén. No hay nadie más que te pueda librar de las adversidades más que Cristo Jesús. Decían los discípulos, Señor, señores, que teníamos temor. Pero dice, ¿cuál temor? Sí soy yo. Amén. Tú no vives en temor, si tú vives en paz, porque Dios está contigo. Amén. Entonces, Gálatas 5, capítulo 16 y 17. Digo pues, óigalo bien, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué le acaba de decir? ¿Sí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieráis. Así es que simplemente te lo voy a poner y lo voy a reducir. ¿Sí? No tienes que hacer lo que tú quieras. ¿Sí? Es que yo hago lo que quiero porque yo soy así. No, Señor. Tú ya no eres el yo. Ahora tú eres un hijo de Dios y Cristo vive en ti y el Espíritu Santo es el que te lleva por donde tienes que ir para hacer, porque dice que Él pone el querer como el hacer, su buena voluntad. Amén. Esas son las enseñanzas. Eso es lo que Dios quiere enseñarte en el día de hoy, que no vas a hacer lo que tú quieras, sino que vas a hacer lo que el Espíritu quiere que tengas que hacer para estar bien con el Todopoderoso. Amén. Entonces, conservándote limpios y conservándonos limpios del pecado de este mundo. Es algo bien importante, mis amados. A veces creemos que porque vamos a algún lado no nos contaminamos, porque vamos a una fiesta no nos contaminamos del mundo, porque nos juntamos con gente que no tiene temor de Dios, no nos contaminamos. Yo le voy a decir una cosa. El que está a un lado del lodo se va a salpicar. Usted quiere hacer una salsa en la licuadora, préndale y no le ponga la tapa. ¿Qué le va a pasar? Se va a ensuciar. ¿Sí? Pero dice, ¿pero cómo? Póngale usted la tapa, prenda la licuadora y no pasa nada. Entonces, ¿usted qué hace? Aléjese de todas las cosas, de toda la gente que la pueda salpicar. Amén. ¿Sí? No necesita. Mire, son ejemplos sencillos para que los entienda. ¿Sí? Son ejemplos que se me vienen a mi mente para decírselos. ¿Sí? Que son cosas sencillas de aprender. ¿Sí? Para que usted entienda. ¿Sí? Que usted no tiene que hacer más nada más que alejarse de lo que lo contamina. Santiago capítulo 1 versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén.
Fíjese, guardarse sin mancha del mundo. Así es la cosa. Simplemente se debe de guardar de las cosas del mundo. Se debe de guardar de las malas gentes. Se debe de evitar de las malas amistades. Se oye feo. Tal vez digamos, hablas de amor y cómo dices que te tienes que alejar de las personas malas. Pues la verdad sí me tengo que alejar de las personas malas. Porque si yo me subo a un carro, óigalo bien lo que le voy a decir. Gracias. Si yo me subo a un carro con una gente mala que vaya drogado, que vaya tomada, ¿qué va a pasar? O chocas, o se voltea el carro, o te detiene la policía. Y al ver al conductor que va tomado y borracho, o como vaya, y si te va a tu lado, y aunque tú no vayas eso, van a decir que tú también andas igual. ¿Cierto o no? ¿Sí? Hay alguien que algún día nos comentó, traía unas boquillas, llegó el maestro al lugar, olió que olía a puro cigarro y a todos revisó, y el que no estaba fumando, a ese se lo llevaron a la dirección y lo expulsaron. ¿Qué estabas haciendo con ellos? Pero es que a ti no te van a revisar. Yo imagino que le dijeron, a ti no te van a revisar la bolsa, porque pues como tú no cazas nada. No, pues todos los del grupo los vieron iguales. Y al que no fumaba, se lo llevaban. Bueno, es lo que dijo la hermana, que el muchacho no fumaba, pero yo no sé. Si a él le encontraron todas las boquillas y todo lo de los cigarros, es porque él también lo estaba haciendo. Entonces, ¿qué haces con gente que te está llevando a cosas malas? ¿Qué te estás contaminando? ¿Sí? Aléjate de ahí. ¿Sí? Aléjate de ahí. No necesitas más nada más que alejarte de ahí. Capítulo 6 de Romanos, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Yo le digo una cosa, mi amado, con los ojos pecamos, con nuestra mente pecamos, ¿sí? Nadie se escapa de eso. Pero yo le voy a decir una cosa, mantengámonos queriendo hacer la voluntad del Espíritu y alejándonos de todos los deseos de esta carne. Es lo mejor que le puedo yo decir. Simplemente busque más de Dios, lea más la Biblia y evite ver tanta porquería que hay. No nada más en Facebook, YouTube, en todas esas aplicaciones en línea, sino en la televisión. Ahora eso es de veras que son puras porquerías que pasan en la televisión, en la cual debemos de tener cuidado de lo que nuestros hijos y nosotros mismos estamos viendo, porque eso te contamina tu mente, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos. Y todo esto, mire, y todo, si usted se pone de acuerdo, y si usted hace recuerdo de las otras prédicas que hemos hablado, de mantener y llevar cautivo todos nuestros pensamientos, no nomás nuestros pensamientos, nuestros oídos, cómo hablamos, ¿sí? Ahí está el reflejo de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que el Señor nos ha hablado, ¿sí? Hasta el día de hoy. Debemos de mantenernos y conservarnos para Dios y no para el mundo. Amén. Entonces, versículo 19 de ese mismo capítulo 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mi amado, yo siempre se lo he dicho, que así como usted era bueno para hacer lo malo, ahora dedíquese ahora en Cristo Jesús para hacer las cosas buenas delante de Él. No esté jugando al cristianito, no esté jugando al hermano sol, no esté jugando al hermano piadoso, no esté jugando a que soy un creyente. Usted realmente camine en esa santidad para servir al Señor. Amado, se lo digo de todo corazón, no es un regaño, son advertencias que nos da el Señor y aquí está, ¿sí? Así como hacías las cosas malas en tu cuerpo, allá en iniquidad, ahora haz las cosas, usa todo tu cuerpo, toda tu mente, todo tu ser, todo tu espíritu, pero ahora para hacer las cosas rectas delante de Dios. Amén. ¿Quieres esta cita bíblica? Apréndete de la memoria, ¿sí? Capítulo 6 de Romanos, versículo 19. Para que no algún día te encuentres a alguien, ay, pero ¿cómo dices eso? ¿Cómo? Es que ahí está, y luego te recuerdes y el Espíritu Santo te haga memoria. Que así como eras bueno para hacer las cosas buenas, malas, pues ahora sé también bueno para hacer las cosas buenas. Amén. Entonces eso es lo que necesitamos saber. No necesitas saber otra cosa más que eso. No necesitas leer, te voy a decir una cosa, mi hermano. No necesitas saberte la Biblia de memoria desde Génesis, ¿sí?, hasta Apocalipsis. No necesitas aprendértela de memoria. Simplemente nada más tienes que reconocer lo que dice esta santa palabra. Nada más. Las palabras o las citas bíblicas que vienen aquí, que tú llegas a escuchar algún día, no son casualidades, porque Dios quiere que tú entiendas y rectifiques tu camino para ser perfecto algún día en Cristo Jesús. Amén. Nada más, no quiere otra cosa. 8:13 de Romanos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas a vivir. ¿Sí? Entonces, te lo digo bien fácil. No es fácil caminar en las cosas del Señor, pero tampoco es imposible caminando con Él. Amén. Si tú caminas de la mano con Él, lo vas a hacer todo. Pero si tú no caminas de su mano, que digas, ay, yo lo voy a hacer porque yo puedo, vas a fallar. Pero si tú te encomiendas en el nombre de Jesús y le pides ayuda a Dios, todo lo que quieras proponerte, todo, y lo que dice todo es todo, vas a alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Amén. No es tu victoria, es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Amén. Amado, ponga atención. Capítulo 13, 14 de Romanos. Andemos como de día, óigalo, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Algo bien importante, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué le decía? Amado, aléjese de todas esas gentes que le pueden ocasionar algún problema. Incluso uno mismo se provoca esos males. No necesita a veces ni que la gente lo voltee a ver para que usted cometa una falta. Nosotros mismos, por eso dice, renovamos nuestro entendimiento, renovándonos en nuestra mente.
renovándonos para hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor quiere que hagamos, porque Él pone el querer como el hacer, ¿sí? Su santa voluntad. No es que tú quieras, ya lo vimos, no es que tú quieras, tú no vas a hacer lo que tú quieres, vas a hacer lo que Dios dice, punto, se acabó, no hay discusión para eso. Quítense de vosotros toda amargura. Fíjense lo que le digo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Yo le voy a decir una cosa. Yo miraba el día de ayer, no, más bien el viernes, ya para amanecer sábado, estuve en el hospital y gracias a Dios todo salió bien. Con el antibiótico que me dieron ya se me compuso mi dedo, pero a lo que voy con todo esto que dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Llegó gente que de verdad, no sé si el Señor me llevó para ver todo ese tipo de gente o qué necesitaba yo ver, pero vi gente que no la atendían rápido, se enojaba y se iba. Vi gente que llegaba, vi gente que llegó que se quería suicidar. Vi gente que llegó que se pasó de droga, pero que no se quería morir, pero se le había pasado la dosis. ¿Sí? Vi gente que porque no le daban un sándwich porque tenía hambre, estaba enojado y estaba aventando y estaba maldiciendo. O sea, y yo decía, yo y mi hijo estábamos sentados en la silla y pues al último nos ganó el sueño, ¿no? Y yo le decía, pues ¿cómo nos vamos si ya estamos aquí? Ya llevamos más de 20 horas ahí en el hospital. Yo dije, pues de una vez nos quedamos a que nos atiendan. A seguir viendo el show, ¿sí? A seguir viendo a la gente que llegaba de malas, gritando, y al final de cuentas se enojaban y se iban, ¿no? Y nosotros estábamos ahí. Pero eso sí, a las 8 de la mañana de ayer sábado, yo ya estaba con el especialista viendo, revisándome mi vida. O sea, valió la pena, ¿no? La espera. Hasta incluso el doctor dijo, ay, disculpa porque estuviste aquí toda la noche. Le digo, no, gracias porque ya me atendí, porque ya me voy a ir, ¿no? ¿Sí? Pero a lo que voy es que todos estos nombres de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, los vi en una sola noche. Los vi en una sola noche. Y yo digo, ahora sé por qué el Señor me llevó. Va a estar toda la noche para ver cómo está el mundo sin Cristo. La verdad. Un mundo sin Cristo. Un mundo un mundo de personas a donde la mera verdad necesitan urgentemente, en vez de ir a urgencias, al hospital, necesitan ir urgentemente a los pies de Cristo. Eso es lo que vi yo. Es lo que el Señor me enseñó. La necesidad que tiene este mundo de Dios. Es difícil. Es difícil, pero así es. Pero la gente ni aún con todo lo que le pasa se arrepiente. Triste, pero verdaderamente es cierto. No os embriaguéis con vino en la cual hay desilusión, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Estaba como el hombre que llegó, bien drogado, pero no se quería morir. Se le pasó la dosis. ¿Y qué dicen? En vez de drogas, en vez de vinito, en vez de lo que tú quieras meterte, mejor llénate del Espíritu y déjate de andar de cosas para estar glorificando el nombre del Señor. Amén. Entonces, mis amados, yo creo que
el Señor te lleva a veces a situaciones a donde pues no quiere que el Señor pases, pero sí quiere que, sí necesitas ver para que veas qué necesidad hay en este mundo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. Entonces, entre más te mantengas buscando de Dios, poco a poco va a venir tu nueva renovación, la renovación de tu mente, pero es conforme tú vayas buscando, ¿sí?, de Él, ¿sí?, poco a poco. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando yo los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Sí? Entonces yo le digo con esto, necesitamos realmente nosotros, ¿sí?, caminar y hacer las cosas que Dios quiere en nuestras vidas, para poder seguir haciendo y formando, ¿sí?, nuestro entendimiento y perfeccionando el camino para llegar al día que tenemos que llegar delante del Señor, completamente perfectos y libres y sin mancha delante del Señor. Amén. Entonces, 4:8, acercaos de Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fíjese, acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Se imagina? Dice el Señor, acércate a Dios y Él se va a acercar a vosotros. Y luego dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amado, que tu ánimo sea, óigalo bien, que tu ánimo sea nada más para agradar a Dios. Ese que sea tu ánimo, nada más para glorificar el nombre de Dios. El que te dio la vida, el que te mantiene vivo, el que te da todo lo que tú tienes, porque tú, óigalo bien, tú por tus fuerzas no tienes nada. Lo tienes todo porque Dios te lo ha dado. Amén. La verdadera santificación requiere que los creyentes mantengan íntima comunión con Cristo, Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sobre de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pedéis. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, y perdona todas nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amado, si no sabe orar otra cosa, si no sabe qué decir más nada, aquí está la oración que usted puede decir. Ya el Señor poco a poco, el Espíritu de Dios le dará palabra, dará palabras para que usted pueda orar y tener una buena relación con el Señor. Usted no va a poder tener una relación, dígalo bien, con el Señor Todopoderoso si usted no le dedica tiempo a Él. La única manera que usted puede tener, óigalo bien, ¿cómo conoció a su esposa? ¿Cómo conoció a su amigo? ¿Cómo conoció a su hermano? ¿Cómo conoció a su hermana?
teniendo una comunicación, entablando una comunicación, hablando, preguntándole su nombre, quién era y todo. De esa misma manera, nosotros tenemos que entablar una comunicación con el Señor para que podamos conocerlo. Amén. Porque Él ya nos conoce, mas nosotros no lo conocemos. Yo le digo con esto, si toda esta gente que yo vi esta madrugada del sábado pudiera haber conocido al Señor poquito, yo les voy a decir una cosa. Ellos hubieran tenido paz en su corazón. Más gente que no conoce al Señor no puede tener paz en su corazón. Amado. Obedecer la palabra. Sean sensibles a la presencia y al cuidado de Dios. Amen la justicia y odien la maldad. Le den muerte al pecado. Se sometan a la disciplina de Dios. Yo le voy a decir algo, es difícil estar sometidos a las cosas de Dios. No es nada fácil estar sometidos a Dios, no es fácil. ¿Sí? Pero le voy a leer algo que dice en Hebreos 12, 5, 11. Y dice, y ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si 6 os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a cuales les parecía, pero para lo que os es provechoso, para que participéis de su santidad. Por eso te disciplina el Señor, para hacerte partícipe de la santidad en Él. Amén. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa del gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. O sea, que primero te va a disciplinar y después te va a dar lo que tú necesitas. Amén. Desgraciadamente esa es la ley. Estas son leyes universales que dejó el Señor escritas para que nosotros entendamos. Muchas de las veces dice, ¡ay! ¿Por qué el Señor no escucha mi clamor? ¿Por qué no recibo lo que tengo, lo que quiero? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué mis hijos son así? ¿Por qué mi esposa es así? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Has dejado que te discipline el Señor? Cuando Él termine tu disciplina, entonces Dios te va a dar todo lo que necesitas. Amén. Sigan obedeciendo y sean llenos del Espíritu Santo. Sigan obedeciendo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Sigan obedeciendo. ¿Sí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, que todos, ¿sí? Necesitamos caminar realmente en el Espíritu para que podamos ser llamados hijos de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, mi amado,
En el Nuevo Testamento no se describe la santificación como un lento proceso de abandono del pecado. Poco a poco. En el Nuevo Testamento no se describe la santificación como un lento proceso de abandono del pecado poco a poco. Más bien se presenta como un acto definitivo, mediante el cual el creyente por la gracia queda libre de la esclavitud de Satanás y se aparta de todo el pecado a fin de vivir para Dios. Le voy a volver a decir, no os embraguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, yo creo en una cosa, simplemente nada más, mis hermanos, ¿sí? Que no es, como dijera alguien por ahí, no voy a decir su nombre, le voy a decir de dónde es. Es que necesito primero dejar de hacer esto, dejar de tomar para que después vaya a la iglesia. Primero necesito dejar esto para que, mira, solo no vas a poder. Necesitas la ayuda de Dios para que así lo dejes. Porque al momento que tú entregas tu corazón a Dios, en definitiva, ¿sí? Todo el pecado de tu cuerpo va a salir. Entonces ahora las ganas de tomar ya no van a ser, sino ahora van a ser de agradar y alabar al Señor. Amén. Porque ya aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. En tus fuerzas no lo vas a hacer. Porque yo lo intenté alguna vez, amados, y no sirve. Puedes dejar de tomar 1 año, 2 años, pero vuelves otra vez a recaer. ¿Por qué? Porque es en tus fuerzas. Más cuando te mantienes en Cristo Jesús, oílo bien. Más cuando te mantienes en Cristo Jesús, oílo bien, eres libre para siempre. Amén. Y te lo puedo yo comprobar. Y te lo puedo asegurar que así es. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, ¿sí? Jesús. Amén. Sin embargo, mis amados, ¿sí? Al mismo tiempo se describe la santificación como un proceso de toda la vida, por la cual el creyente continúa dándole muerte a los malos hábitos, ¿sí? O sea, que es continuo, ¿sí? Que es continuo, ¿sí? Que es continuo. Usted debe de continuar paso a paso, para alcanzar algún día la perfección en Cristo Jesús. Amén. Dejando, dice, los malos hábitos de la naturaleza pecaminosa. Yo le quiero decir, mi amado, en serio, no es que a mí me guste decir las cosas así como son, pero dice la palabra de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Entonces, o somos dos, ¿sí? Hay dos, hijo de Dios o hijo del diablo, nada más. Pero debe ser lleno del Espíritu Santo, debe estar lleno, ¿sí? De ser obediente al Señor, dejar que el Señor te discipline. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar el socorro por parte de Él, ¿sí? Porque Él está ahí para socorrerte, Él está ahí cuando tú le hablas. ¡Ey, ayúdame! Ahí está Él, por su gran misericordia, por su grande amor. Él te va a levantar de ahí, mi amado, pero nada más necesitas dejar que Él lo haga por ti. Amén. Él te va a levantar, pero necesitas dejarlo, ¿sí? Se transforma a la semejanza de Cristo. Y yo te quiero decir una cosa, no hay nada más importante, ¿sí? Y algo bien importante, que el Señor te ve, no nada más como su Hijo, sino te ve en Cristo Jesús, ¿sí? Reflejado en ti. 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, óigalo, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Amén.
Entonces realmente si nosotros somos transformados, cambiados, ¿sí? Redimidos en Cristo Jesús, entonces nos vamos a ver al espejo como Cristo Jesús. Entonces usted debe de caminar realmente como Cristo Jesús caminó en esta tierra. Usted no es un hipócrita que viene aquí el domingo y sale de aquí toda su vida de perdición y llega el domingo y pues, se pone el trajecito de ovejita, de bueno. No, usted debe de ser es el mismo espejo de Jesucristo, porque de esa misma manera nos ve el Padre, ¿sí? El mismo espíritu, la misma persona. Por eso es aquí usted mismo allá afuera, ¿sí? Usted refleja lo mismo aquí, lo mismo lo refleja allá afuera. Entonces necesitamos realmente estar convencidos, ¿sí? Que vamos a ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Amén. Crece en la gracia, ¿sí? Debemos de estar conscientes, mi amado, ¿sí? No porque vivamos, yo te voy a decir una cosa, no porque vivamos, ¿sí? No porque vivamos bajo la gracia del Señor vas a abusar de la gracia del Señor, ¿sí? Tú debes de estar consciente que tienes que agradar a Dios en todas las cosas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice así. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, en eso debes de seguir, ¿sí? En el conocimiento, ¿sí? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo puedes obtener el conocimiento? ¿Sí? Nadie te lo va a dar más que esta Sagrada Escritura, porque si se acuerdan la semana pasada, porque vimos que dice que la palabra es verdad, ¿sí? Esto está escrito, que la palabra es verdad, ¿sí? Yo no lo digo, usted oye lo que yo le estoy leyendo de lo que dice la palabra, que es verdad, mas no son mis palabras, amén. Entonces, yo le quiero decir que usted procede con mayor amor a Dios y a los demás. Simplemente, usted ame al que le haga mal. Usted bendiga, ¿sí? Al que lo maldice. Usted ame, ¿sí? Y dele. El que quiere humillarlo, usted sea humilde. Oiga bien, el que quiere humillarlo, usted sea humilde. ¿Sí? Sea humilde. Sea humilde. Porque cuando usted es humilde, el Señor le va a glorificar. Y le va a dar. ¿Y sabe qué? Y al final de todas las cosas, Él le va a hacer justicia. Yo no sé, pero Él se lo va a hacer. De una manera u otra, espere su justicia, porque Él se la va a dar. Se la da porque se la da, porque Él lo ha dicho. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La santificación puede comprender una nueva experiencia definitiva después de la salvación inicial. Los creyentes pudieran recibir una clara revelación de la santidad de Dios y también el conocimiento de que Dios los llama a una separación, óigalo, que Dios nos llama a una separación mayor del pecado y del mundo para poder caminar más cerca del pastor. No, es para caminar más cerca de Dios, ¿sí? Yo le quiero decir algo, mi amado. Necesitamos realmente hacer la voluntad del Señor. Capítulo 6 de 2 de Corintios 16 y 17. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo.
habitaré y andaré entre ellos y seré yo su Dios y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amado, te quiero decir algo. El Señor quiere, ¿sí?, que tú te alejes de todo el pecado para que tú puedas caminar junto a Él y ser llamado hijo de Dios. Con eso te digo más que todo lo que te he dicho. Conscientemente de esto, se representan a Dios como sacrificios vivos. Óigalo bien, ¿no? Como sacrificio vivo. Tu sacrificio vivo es estar aquí, ¿sí? Como sacrificio vivo es que tú alabes al Señor. Como sacrificio vivo es que tú te pongas a orar. Como sacrificio vivo es que tú ayunes siquiera una vez a la semana. Tu sacrificio vivo es que tú tomes un tiempo para leer la palabra, ¿sí? Un sacrificio vivo es de que tú escuches las prédicas de tu pastor, o sea que soy yo, ¿sí? Que tú escuches y que te nutras tu espíritu con la palabra, mi hermano, ¿sí? Para que podamos caminar junto a Dios en santidad. Amén, porque Él es santo. Y si Él es santo, dice que tú tienes que ser también santo. Amén. Entonces, simplemente, ¿sí?, conscientes de esto, se representan como sacrificios vivos y reciben del Espíritu Santo. Óigalo, reciben por medio del Espíritu Santo. No es del pastor, ni del hermano, ni de la comadre, ni del compadre. Dicen del Espíritu Santo. La gracia, la pureza, el poder y, óigalo, y la victoria. Usted se debe de mantener, ¿sí?, caminando en el Espíritu para que usted reciba esa victoria, para llevar una vida santa que agrada a Dios. Amén. Simplemente, yo le digo, mire, yo con esto, a mí, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo procuro, yo y mi familia, que caminemos en santidad para el Señor. Porque cuando venga el son de la trompeta, queremos que todos nos levantemos a la misma vez para esperar al Señor allá. Porque el Señor nos está esperando ya en las nubes. Pero yo le voy a decir una cosa. Si usted se enoja conmigo por lo que está escrito, enójese con Dios. Y si usted se enoja por la verdad que le digo que viene de parte de Dios, entonces enójese con Dios. Yo no gano nada. Yo lo único que gano es librarme de que el Señor me diga, mira, ¿y por qué no les dijiste la verdad? Simplemente yo les digo la verdad. Usted sabe, y si quiere hacer las cosas, se los voy a dejar a usted. Dice la palabra que usted no va a hacer lo que usted quiera, va a hacer las cosas del Espíritu si usted se mantiene en el Espíritu. Amén. Eso es lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. ¿Difícil? No es difícil. ¿Imposible? Para nuestros ojos podrá ser imposible, pero para Dios todo lo es posible. Entonces, si usted se mantiene en el Espíritu, todas las cosas van a venir haciendo posibles en la vida. Amén. Así como el último doctor que me vio y me dijo, ¿sabes qué? Es que ya la diabetes que tú tienes está muy dura. O sea, si te tenemos que poner insulina para que tú puedas estar bien. Y dije, no, tu decisión, esa es tu decisión, eso es lo que tú me dijiste. ¿Y qué pasó? En unos 6 meses después de esa notificación del médico, el Señor me sanó de la diabetes. Y realmente estoy completamente sano y libre de la diabetes. Pero ¿qué dice el Señor? Dice, tienes que mantenerte perseverando en las cosas de Dios. ¿Quieres mantener tu milagro? ¿Quieres mantener tu bendición? Debes de mantenerte en las cosas de Dios, ¿sí? Para que sigas caminando en la bendición de Dios.
en esa transformación que Dios te da. ¿Para qué? Para darte la victoria, para llevarte una vida santa que agrada a Dios. Simplemente, mi amado, yo no necesito más nada que decirte. Simplemente te digo con estos versículos de 6, 19 al 22 de Romanos. Hablo como humano para vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la iniquidad, a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora pues, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús nuestro Señor. Así de sencillo, mi amor. ¿Sí? Ese es el favor de Dios para nuestras vidas. No necesitas más nada. No necesitas más nada más que seguirte arrepintiendo de todas las cosas, entregándote al Señor, ¿sí? Y seguir caminando como debe ser. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y con esto voy a terminar, ¿sí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos a sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. ¿Sí? Amados, simplemente no necesitamos más. Le voy a leer el 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Hermanos, debemos de estar cuerdos, ¿sí? Debemos de caminar, ¿sí? En esa prudencia. Debemos de perseverar en alcanzar esa dádiva de Dios, manteniéndonos alejados de todo lo malo y manteniéndonos haciendo todo lo correcto delante de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser transformados, renovados en nuestro entendimiento, ¿sí? Para que podamos ser completamente agradables a Dios. Amén. Eso es todo lo que necesitamos saber. Eso es todo lo que quiere el Señor que sepamos. ¿Quieres mantenerte en la santidad del Señor? Bueno, entonces se empieza por hacer una transformación definitiva y realmente entregar tu ser completo a Cristo Jesús. Esa es la única invitación que yo tengo, ¿sí? Que necesitamos realmente poner todo nuestro ser en las manos del Señor. Ponte de pie, vamos a orar.